Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del Caldero Secreto. Hoy nos vamos a trasladar hasta San Fith de Anyons, en Ponteceso, a Coruña, para hablar del primer caso documentado de fenómeno poltergeist en España. Este caso se remonta a finales de 1899 en la parroquia de San Fith de Anyons, una parroquia del entorno rural de la Costa da Morte gallega. La casa, conocida como a Casa do Demo, la casa del demonio, estaba habitada por Juliana Rodríguez y su nieta María Cundís. La anciana se había quedado viuda recientemente y su nieta María Cundís había perdido a sus padres y había decidido instalarse a vivir con su abuela en la pequeña parroquia de Ponteceso. La anciana estaba sumida en una profunda angustia cuando decidió acudir al párroco José Antonio Combarro, afirmando que el diablo la estaba causando casi de continuo violentas molestias en su hogar. Estos hechos se prolongaron durante varias semanas, aterrorizando no solo a estas dos mujeres, sino también al resto de la aldea. Juliana y María sufrían en su casa desde lanzamientos de objetos, que era la manifestación más común. También se reportaron caídas de piedras pequeñas, también de artículos más pesados y extraños, como un pilón de una báscula romana o el mango de un paraguas, que además aparentemente ese paraguas no se encontraba en la casa. Además, estas mujeres fueron víctimas de agresiones físicas, como tirones del pelo. En una ocasión, María fue sujetada del cuello por lo que parecía una cuerda invisible que estuvo a punto de hacerla perder la vida. También la harina aparecía sucia, los huevos quedaban vacíos y la comida del puchero aparecía llena de piedras. Uno de los fenómenos más documentados fue el movimiento de las patatas. El párroco y algunos de los testigos presenciaron cómo las patatas levitaban, se movían con una suave proyección hasta apilarse, formando pequeñitas pirámides. La alarma social llegó a tal nivel que las autoridades eclesiásticas y civiles de la época se vieron obligadas a intervenir. El arzobispo de Santiago, conocido como el cardenal Martín Herrera, envió al párroco Ricardo Sánchez Varela a investigar lo que estaba sucediendo en esta casa. El relato del párroco es la pieza clave porque en él se muestra inicialmente escéptico, pero después veréis cómo es su relato. De repente cae ante mis ojos una piedrecita con suave proyección. Algo me alarma. No se hizo esperar mucho la caída de otra piedra, en condiciones que me hizo dudar. Muy pronto cae a mi lado un pilón de una báscula romana y luego una mano de un paraguas. Trastos abandonados que no se sabía que existiesen en la casa y otros objetos que no se sabe bien de dónde vienen. Ya con toda la evidencia y convencido que la cosa era prodigiosa, los fenómenos fueron presenciados también por figuras civiles respetables en aquella época, como era el farmacéutico y el juez municipal. Un detalle muy significativo
que intentó descartar cualquier truco. Fue el procedimiento de marcar los objetos. Varios testigos cogían las patatas y les hacían una cruz. Estas patatas aparecían más tarde cortadas por la zona donde habían sido dibujadas, y además se veía en ellas el jugo de haber sido cortadas recientemente. Al final, María y Juliana no aguantaron más la situación y decidieron abandonar la aldea. De esta manera, al fallecer Juliana y más tarde María marcharse a América con unos familiares, dejaron de pasar estos sucesos. La casa Ademo dejó de tener estos fenómenos poltergeist. Ahora, a día de hoy, a Casa do Demo es una casa rural muy visitada por investigadores paranormales y por gente que simplemente se siente atraída. Este fue el primer caso documentado en España de fenómeno poltergeist y, como os digo, fue un caso que no solo atemorizó a estas dos mujeres, que además el párroco, que al principio se mostraba escéptico, vio que pasaba algo porque las notaba que en la cara se veía que llevaban días sin dormir. También varios vecinos fueron testigos de estos sucesos y la aldea entera llegó a estar aterrorizada. Entonces, pues fue cuando la iglesia tuvo que tomar medidas. Al párroco del pueblo, a José Antonio, de hecho, el propio arzobispo de Santiago de Compostela le dio varias instrucciones para poder hacer un exorcismo, pero bueno, el exorcismo nunca se llegó a hacer en esta casa. Fue un caso muy sonado en la época de aquel momento. A raíz de esto fueron saliendo algunas leyendas. Se escribió un libro también sobre a Casa do Demo y de hecho creo que también hay alguna película inspirada en este suceso. Yo aquí os lo traigo porque estamos en el mes de octubre y es un mes en el que me gustaría hablaros de casas encantadas, de fantasmas, de brujas y algunas otras cosillas. Así que, como siempre os digo, si os gusta mi contenido, mis vídeos, me gustaría que me siguieseis, que le dieseis like y que compartieseis. Podéis seguirme en mis redes sociales, son TikTok, Instagram y YouTube. Y aparte de eso, deciros que voy a intentar mejorar todo lo que pueda el canal, mejorar un poco la edición y demás, pero bueno, me está costando un poco porque soy un poco negada para todas estas cosas. Pero bueno, aquí os dejo este vídeo, espero que os guste, me gustaría que me dejaseis vuestros comentarios y vuestras opiniones, espero haber dado correctamente los datos y, como siempre, un día más, muchas gracias por estar aquí conmigo.